Muy bien. Hola hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión, esperando que juntos podamos meditar unos minutos en este breve estudio que estamos teniendo de la carta o la epístola de Judas, una epístola que es muy relevante en cierta manera para nosotros. Claro, la palabra de Dios, tal como dice el escritor de Hebreos, la palabra es viva y eficaz, así que siempre es beneficioso meditar en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a seguir con el segundo video de esta serie sobre la epístola de Judas, una serie que comenzó hace poco. En el primer video que ustedes pueden encontrar acá en la página, estuvimos hablando sobre lo que es las generalidades de esta carta. Eh, Estuvimos conociendo prácticamente quién es el autor de esta carta, algunos criterios sobre la canonicidad de la carta, y estuvimos conociendo un poco de los destinatarios. Eh, Básicamente eso es el primer video que está disponible acá en la página, y este es el segundo donde estaré hablando sobre lo que es los primeros dos versículos que vienen a ser casi que lo mismo, que no en definitiva lo mismo, pero muy similar a lo que se habló en el primer video. Así que saludos a los que están conectados. Espero que la transmisión esté funcionando bien y se esté escuchando. Así que vamos de lleno al asunto, a considerar qué es lo que estamos viendo acá en esta carta. Así que, muy bien. Bien, mis hermanos, la epístola de Judas, tal como lo hablamos la vez pasada, es difícil definir cuándo fue, o más bien dicho, en qué fecha fue escrita. También es difícil saber básicamente el lugar, ¿no?, donde estaba siendo escrita, pero sí se nos define que es Judas el que ha escrito esta carta, evidentemente, y que es una carta que contiene un contenido profético, un contenido evangelístico y también un contenido apologético. Entonces es una carta muy, muy llena de matices, muy llena de diferentes temas. Así que vamos a ver los primeros dos versículos esta noche, y básicamente este video se titula El saludo a los lectores. Y la escritura dice de la siguiente forma: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces tenemos este saludo muy breve por parte de Judas, muy similar. Todas las cartas del antiguo tiempo tienen este formato de que comienzan con un saludo eh, donde se identifica quien envía la carta, un breve saludo o una cordialidad, ¿no? Un gesto cordial, una expresión cordial. Y también tenemos ahí, o antes de eso, tenemos a quién va dirigido. Entonces, es algo muy normal dentro de las cartas del antiguo tiempo. Bien, entonces lo que nos vamos a disponer, perdón, lo que nos vamos a disponer a ver acá es la primera parte del texto. Dice: Judas, el esclavo de Cristo. El escritor se define a sí mismo como un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es interesante notar que Judas era un nombre judío muy común en aquellos tiempos, o sea, era como Josué, como Jesús. De hecho, eran nombres un tanto comunes de la época. José eran nombres que tenían una herencia del Antiguo Testamento y eran utilizados por muchas familias, prácticamente porque pertenecían a los linajes, ¿no?, a las tribus, y estos nombres eran muy utilizados. Entonces Judas era un nombre judío muy común, y sobre el autor de esta carta algunos estudiosos han propuesto quién es este Judas, y se proponen tres ideas. El primero es el apóstol Judas. Recordemos que dentro de los 12 hay un Judas
Bueno, de hecho hay dos Judas, tenemos a Judas Tadeo y tenemos a Judas el Iscariote, el traidor. Pero nosotros entendemos por la palabra que nos estamos refiriendo aquí no a este Judas. Por eso la escritura dice allá, Juan 14:22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces no es este Judas el autor, porque en Judas 1:17 el autor dice algo bien interesante y que nos ayuda a descartar esta teoría o esta posibilidad. Dice en Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que Judas hace referencia a los apóstoles y se excluye a sí mismo de ese grupo de los apóstoles. Y esto nos da claridad de que no es Judas Tadeo o Judas el apóstol. También algunos han presumido que el autor de esta carta es Judas, llamado Barsabás, allá en Hechos 15:22, quien viene a ser prácticamente un misionero de aquel momento. Por el contexto, no, no encaja, ¿no?, dentro del marco histórico, según proponen algunos estudiosos. Así que lo más aceptado es que este Judas, el que escribe esta carta, es un medio hermano de Jesús. Cuando decimos medio hermano, nos referimos a que prácticamente, aparte de Jesús, María y José tuvieron hijos. Yo sé que en algunos círculos protestantes y en el catolicismo romano decir esto es bastante fuerte, pero mire lo que dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí vemos claramente que el escritor o que el autor inspirado por Dios está haciendo referencia a que Jesús tiene, o tuvo, mejor dicho, tuvo en su momento hermanos que fueron concebidos eh, por, por procreación natural, ¿no? Es decir, José y María tuvieron intimidad como todo matrimonio y tuvieron hijos. Diferente a Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, este Judas es un medio hermano de Jesús. Interesantemente, en la carta Judas se identifica como hermano de Santiago, es decir, no se identifica directamente como hermano de Jesús directamente, sino que únicamente hace una referencia a Santiago. Santiago es un líder de la iglesia de Jerusalén muy importante, muy popular en aquel momento de la iglesia primitiva. Y Judas dice, yo soy hermano de Santiago, que era también otro hermano, o más bien dicho, otro medio hermano de Jesús. Sé que estos datos así un tanto históricos o un tanto biográficos, al principio como que abruman un poco, pero hermanos, si no conocemos esto, es bien difícil poder comprender completamente la carta o lo que estamos estudiando. En Gálatas 1:19 dice, pero no vi, dice el apóstol Pablo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo es Santiago, ¿verdad? Es Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús. Muy interesante esto. Entonces, aquí tenemos ya un marco biográfico de quién es este Judas. Es un hermano o un medio hermano de Jesús. Y lo interesante es que Judas no se refirió a sí mismo como un hermano de Jesucristo, sino que, como ya lo mencioné, se refirió como hermano de Santiago, y prefiere llamarse, en vez de hermano de Cristo, prefiere llamarse esclavo, un siervo.
Y de hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, también se refiere a sí mismo como un siervo de Cristo. Hermanos, es que esta posición de ser siervo de Cristo es la posición más alta que todos podemos tener, porque estamos siguiendo a aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa, aquel que ha hecho una obra de expiación, una obra de victoria sobre nuestras vidas. Así que la palabra traducida como siervo significa esclavo o sirviente, uno que está sujeto a la voluntad y totalmente a disposición de un amo. Esto es lo que encierra el término esclavo, sometimiento. En nuestra época esa palabra tiene unos tintes bastante escandalosos, pero realmente en el sentido espiritual nosotros nos sometemos a Cristo. Él es el que dirige nuestra vida. Él es el que nos enseña el camino. De esta manera tenemos devoción y sujeción a Cristo. Por ello, el Nuevo Testamento enseña que los verdaderos líderes deben servir a los demás. Jesús ejemplificó esto a lo largo de su vida. Un verdadero líder, hermanos, es un siervo, no un siervo que está buscando, o un líder que está buscando generar una agenda personal o cumplir una agenda personal, sino alguien que está viendo a Cristo y que quiere servir a Cristo. Y esto es muy importante. Bien, para ir finalizando esta parte, porque solo son 2 versículos y que ahí ustedes ven una cita, las pueden leer en casa, hablemos brevemente de los destinatarios. Los destinatarios son lectores o son personas de trasfondo judío y también de trasfondo gentil. Es una audiencia mixta, son destinatarios mixtos. Aquí no estamos refiriéndonos únicamente a judíos, aunque el escritor menciona muchas cosas del entorno judío, como veremos más adelante. Sin embargo, se cree que como es una epístola universal o una epístola que no tiene precisamente un público o un auditorio o una audiencia definida, podemos estar hablando aquí que esta carta fue leída tanto para gentiles como para judíos, porque también en aquel tiempo la iglesia estaba formada por estos 2 grupos, ¿no? Los judíos y los gentiles. Y Judas se refiere a ellos como santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto de santificados, hermanos, se refiere a la santificación posicional. La santificación posicional es aquella que se nos da en Cristo. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos llamados santos, somos llamados nuevas criaturas, somos vestidos de la santidad de Cristo. Esa es la santificación posicional, pero también se habla de la santificación progresiva, es decir, yo soy santo y maduro día tras día en esta santidad, crezco en santidad. Entonces Judas les está diciendo así, que han sido santificados, han sido limpiados por Cristo Jesús. Y no solo eso les dice, sino que son preservados en Cristo, o sea, son guardados por Cristo, porque han sido escogidos por Dios Padre, han sido llamados, han sido renovados por el poder del Espíritu Santo. Y por último, el saludo cierra de la siguiente manera: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El apóstol Pablo, cuando escribe, generalmente dice gracia y paz. Generalmente ese es el saludo. Y en ese saludo el apóstol Pablo está encerrando tanto la tradición judía por medio de la palabra paz y tanto la tradición, o más bien dicho, la costumbre, ¿no? Greco-romana de decir gracias o gracia. Entonces, Pablo hace una combinación en su saludo donde
menciona la paz que viene de Cristo y la gracia que viene de Cristo. Es muy interesante lo que el apóstol Pablo hace en este saludo, pero Judas toma otra forma de saludo que básicamente es lo mismo. Él dice misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Es muy específico Judas con lo que él desea para sus lectores. Y no solo desea esto, sino que sean multiplicados. Es decir, que abunde esto en la vida de ellos. Y seguramente puede abundar porque estamos en Cristo. Hermanos, si estamos en Cristo, la paz, el amor, la gracia de Dios abunda en nosotros, porque estamos en Él, estamos conectados, estamos unidos a la fuente, estamos en el árbol de la vida, estamos en Cristo Jesús, que nos da el verdadero sustento, la verdadera paz a nosotros. Así que este es el saludo, hermanos, que vemos en esta carta, muy interesante. Y luego, pues, en el próximo video, si Dios permite, seguiremos hablando sobre lo que es el contenido ya de la carta, que es bastante fuerte. Veremos que Judas habla de juicio, habla de condenación, habla de lucha, habla de la fe entregada a los santos. Así que es una carta bastante interesante. Y, y por aquí también en esta carta se dan algunas dudas, que por qué Judas cita el libro de Enoch, porque Judas cita libros apócrifos, así que más adelante lo vamos a ver. Si ustedes gustan acompañar esta serie de videos, yo sé que son pocos los que siguen este tipo de contenido, porque es un tanto así, eh, pues no es lo de siempre, ¿no? De hablar de otros temas contemporáneos, pero yo creo que nos hace mucho bien conocer la palabra del Señor. Así que un saludo, hermano Manuel Martínez, y a todos los que están en línea. Espero que este breve video haya sido de provecho para ustedes. Si quieren ver el primer video de esta serie, está disponible acá en la página. Así que hasta acá mi participación. Saludos a Yulita Ferna. Que el Señor les bendiga en todo.